Espero que todo, buenas tardes a todos los que están conectados. Buenas tardes, don Johan. Buenas tardes, Valeria, don Francisco y a todos los que están conectados en este momento. Bueno, antes de comenzar, quisiera saber cómo les fue con el problema. ¿Les costó mucho? Me gustaría que me dieran algún feedback respecto del problema. Mientras comparto acá la pantalla. ¿No? ¿No hay comentarios? Muy difícil. Profe, para los que no tenemos, para los que no en nuestro computador nos sirve el Access, ¿Cómo debería igual haber quedado? Dice don Lucas, tuvo muchos problemas en el tipo de relación. Perfecto. Don Francisco dice, ¿cómo debería haber quedado? Dice don Cristian, en teoría entendiendo, pero en práctica no saliendo. ok, me parece. Ya. Bueno, me imagino, no sé si don Lucas cuando habla de problemas en tipo de relación, ¿se refiere a la cardinalidad o se refiere a cómo unir campos? Hola, profe. ¿Me puede comentar don Lucas? ¿O don Víctor que tuvo el mismo problema que don Lucas? ¿Te escuchó, no? ¿No? Ya, bueno. Entonces, mire, yo les voy a mostrar bueno, esta es una solución que, digamos, que hice yo. Voy a compartirles la pantalla. ¿Ya? Esto es la idea, digamos, esto es como lo hice yo, ¿ya? O sea, no, esto, no sé si considerarlo como una pauta, ya que un modelo uno lo puede hacer de varias maneras, ¿ya? Pero yo lo hice de esta manera. Veamos. Dice... hablo por micrófono, dice don Lucas, pero no se escucha. Perdón. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí lo escucho. Disculpa, don Lucas, ahora sí ya he puesto el audífono. Bacán. Al momento de hacer los tipos de relación, ¿Ya? me generaba conflicto cuando era de uno a uno, de uno a varios o de varios a varios. Entonces ahí las llaves primarias como que no me coincidían. No sé qué problema, pero bueno, al final hice algo y creo que funciona. Profe, Dígame. a mí igual me causaba conflicto, pero lo que hice es que no sé qué toqué, fue que tuve que borrar las tablas, volver a hacerlas, y ahí recién me podían unir. No sé qué fue eso. Tipo de Ya, magia negra. claro. Mire, los problemas se pueden producir por varios temas. Primero, el tema de la cardinalidad. La cardinalidad indica cuántos elementos de una tabla pueden estar relacionados con otro. Eso también va de la mano con qué campos unes cuáles, digamos. Y también del tipo de relación. Ya ahí generalmente puede, en todo caso, por lo que entiendo, eso no debería generar mayor conflicto, salvo que te adjunte, digamos, una cardinalidad que no es la que corresponde. ¿Ya? Eso por una parte. El otro problema que se genera al momento de unir dos campos es por el tema de los tipos de datos. Si yo estoy uniendo dos campos que tienen distintos tipos de datos, eso me puede traer algún problema, digamos, me reclama, me hace me dice que no se puede. No puedo unir dos campos de distinto tipo. Ese es el punto. ¿Ya? Profesor, Dígame. como no tenía Access en el computador, igual fue complicado hacerlo por el cuaderno, como no sabía si iba a funcionar o si estaba bien o estaba mal, igual estuve un buen rato. Ya. Pero mire, en todo caso, un modelo es una definición lógica. ¿Ya? Por tanto, si usted lo hace en papel o si lo hace, digamos, en Access, el resultado desde lo lógico debería ser lo mismo. ¿Ya? Así que descuiden en ese sentido. Siempre es mejor trabajar evidentemente en Access, ¿ya? Pero para efectos de hacer un modelamiento de datos, no necesito, digamos, un DBMS, digamos, desde el concepto del modelo de datos, ¿ya? Ya, Don profe. Lucas dice que a veces decía de tipo de relación indeterminado. ¿Tuviera por ahí algún pantallazo de eso, don Lucas? Se lo agradecería para ver a qué se refiere específicamente. ¿Ya? Y don Vicente dice, ¿para qué nos sirve una llave primaria?
significa? Ya, una llave primaria es un campo que es único dentro de una tabla. Una tabla tiene que tener un campo que lo identifique de forma única. Porque dentro, bueno, como vamos a ver más adelante en esta clase, una de las reglas de las bases relacionales, los modelos relacionales, es que las tablas tengan un campo que identifique cada registro de forma única, que me permita poder acceder a un registro específico. Y ese camino, digamos, ese campo que me define que cada registro va a ser único, es la llave primaria. Y la llave primaria es un valor que no se repite en toda la tabla. Y si yo quiero agregar dos registros con la misma llave primaria, me da un problema. Esto es una PK, estimado Vicente. Ya, bueno, respecto del modelo, yo les voy a mostrar acá por lo menos cómo lo resolví yo. ¿Ya? La tabla de asignatura tiene un identificador, una sigla, un nombre, descripción, créditos. ¿Por qué tiene un ID como clave primaria, siendo que en realidad podría haber ocupado la sigla? ¿Ya? En realidad esto es más una convención que otra cosa. Yo podría haber perfectamente usado la sigla como llave primaria, que en realidad no necesitaría este campo. Pero por un tema como a mí, digamos, en lo personal me gusta dejar los campos, ¿cómo llamarlo? Las PK como entero, más que como varchar. Más que nada por eso, pero podríamos haber tenido la sigla como llave primaria de esta tabla, ¿ya? Porque la sigla no se repite entre un ramo y otro. ¿Ya? Eso. Después, bueno, sigla, nombre. Fíjese que cada campo tiene un tipo específico, ¿ya? Y un largo específico. El ID, bueno, el ID lo estamos declarando como autonumeración, lo que significa que este campo, a medida que yo vaya ingresando nuevos registros a la tabla de asignatura, yo no podría, o sea, podría no indicarle el ID, se va a ir agregando el ID de forma incremental a la tabla de asignatura. ¿Ya? Es como un auto incremental. Eso existe en casi todos los motores de base de datos, no decirlos todos, ¿ya? Eso. Eso en cuanto a la tabla asignatura. Bueno, en cuanto a la tabla paralelo, perdón, eso creo que es la lista de diseño. Ya. La tabla paralelo también tiene un identificador, un campo que es, digamos, una llave primaria, tiene un número de paralelo, tiene un profesor y tiene un semestre. El paralelo, en este caso, se ha creado, bueno, la PK en este caso es el ID. Yo podría haber usado como combinación de la PK, en vez de haber usado el ID como PK, podría haber eliminado este campo y haber usado como llave única la combinación de la asignatura, el número de paralelo y el semestre. La combinación de los tres. Porque es aquello que no se me debería repetir en la tabla. Ya recordemos que no me sirve que la asignatura tenga, en esta tabla paralelo sea único, porque si no podría tener solamente una asignatura en esta tabla. Por cada idea de asignatura podría tener solamente un paralelo, y no sería la gracia. Además, un paralelo, o sea, una asignatura se puede repetir en varios semestres, ¿ya? Pero eso sería otra forma de verlo. La tabla sala, perdón, vamos a mostrar acá la vista de diseño. La tabla sala tiene un identificador, un código, una capacidad, un tipo y una ubicación. Y el ID sala, como, bueno, podría haber usado el código de la sala como PK, ya, la misma idea de antes, pero como les decía, yo aquí usé el concepto de los ID como llave primaria. Y finalmente la tabla horario es la tabla que me une todo lo demás. Me une el paralelo, me une la sala, el día y el bloque. Y con esto puedo saber en qué paralelo, qué sala, en qué día y en qué bloque está. Y el modelo, vamos a ver acá herramientas de base de datos, vamos a las relaciones. El modelo quedaría más o menos de esa manera. Voy a ver el chat. A ver, voy a ver las preguntas. Veamos, acá me voy a las preguntas. Ya respondí la idea primaria.
Me dice don Cristian, no se encontró ningún índice único para el campo al que hace referencia a la tabla principal. Pero don Cristian, eso pasa porque usted está uniendo un campo de una tabla, otro campo de otra tabla que no es PK. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, volviendo a lo mismo, o sea, referencia a su pregunta, por ejemplo, si yo quiero unir la tabla paralelo con la tabla asignatura, yo tengo que unir el campo asignatura ID, este campo unirlo con esta ID de acá. Yo no podría unir la asignatura ID con la sigla, ¿cierto? Porque la sigla en este caso no es PK. Si bien es un campo que no se repite en la tabla asignatura, como no es PK, yo no puedo unir con esto. Tiene que ser con la PK de acá. ¿Ya? Dice la señorita Maite, dice, a mí también me salía eso con cualquiera que probara. Ya, la misma idea, estimada Maite, la misma idea. Y dice don Cristian, para que el tipo de datos fuera número y palabra. Debería ser texto corto, ¿verdad? Es que ahí no se define como número y palabra, ahí se define como palabra, como string. Y en ese string usted puede guardar, digamos, números también, pero expresados, por supuesto, como string. ¿Ya? Eso, pero si quiere guardar en un campo número y letras, tiene que guardarlo como letras. ¿Una otra pregunta de este modelito de acá? Profe, o sea, para hacer relaciones siempre necesitamos una llave que esté en la relación. Exactamente, exactamente. A mí también me salió ese error. A eso se refiere. La ID, me pregunta don Diego. A mí como, si no me dio como usted, dice, no tengo estrellita, dice don Jorge. Mire, yo más que nada, don Jorge, busco que el modelo tenga consistencia, tenga coherencia. Ya pueden haber errores, evidentemente. Además, aquí les voy a hacer una confesión media cruel, ¿eh? Pero nosotros estamos haciendo modelos de datos, o les pedí hacer un modelo de datos, sin tener un conocimiento absoluto de cómo hacer un modelamiento de datos. Entonces, como adelantarnos un poco, pero los quise poner a prueba, que estafa, dice don Johan, perdón don Johan, ¿eh? Pero que no se ofenda. Pero bueno, los quería poner a prueba, chiquillos, a ver qué tal, cómo... ¿Profe? Quería poner a prueba, chiquillos, a ver qué tanto, cómo se podían, digamos, acercar al modelamiento, teniendo conocimientos con lo que hemos visto en este ejemplo de la clase pasada. Así que vamos a ser un poquito más flexibles respecto de las condiciones de la estrella, ¿ya? ¿Profe? Yo le digo la cosa, estimada Maite. Yo le digo la cosa. Pero bueno, espero que haya servido en todo caso, que no haya sido tan tortuoso la idea que estos problemas no sean una tortura, pero que sean, digamos, un espacio para poder aprender y desafiarlos también un poquito. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Existe la posibilidad de relacionar, por ejemplo, una tabla con otra, pero dos veces, por ejemplo, sigla, relacionarla, no sé, con ID, un ejemplo. O sea, en la misma tabla asignatura, dice usted. ¿Sí? Como una relación recursiva. No sé si se llama así, pero así como, por ejemplo... referencia a sí misma. Hacer dos enlaces, me refiero. No sé si tiene sentido, pero tengo la curiosidad de que sí se puede hacer. Tendría que ver el ejemplo, tendría que ver un caso particular de eso. Mire, lo que sí se puede hacer es hacer una relación, digamos, de una tabla a sí misma. Por ejemplo, tengo la tabla asignatura. Imagínense, por poner un ejemplo, que toda asignatura proviene de otra. Toda asignatura tiene una asignatura padre, por llamarlo de alguna manera. Ya existe una asignatura que es como la asignatura la asignatura raíz, ¿ya? Entonces yo aquí puedo tener, por ejemplo, la sigla, y voy a tener, bueno, en este caso el ID, es la tabla, es el campo, la PK, y puedo tener otro campo acá que sea asignatura padre. Y esa asignatura padre que sea una FK con el campo ID, directamente, o sea, una tabla, un campo de la tabla asignatura que esté relacionado con el ID de la misma asignatura. ¿Qué va a implicar eso? Que ese campo, asignatura padre, va a tener que ser un campo, un registro ya existente en la misma tabla asignatura. No sé si me logran entender la situación, pero se puede dar. De hecho, eso lo vamos a revisar cuando veamos modelamiento de
datos, ¿ya? Vamos a revisar ese caso de, digamos, relaciones circulares, ¿ya? Eso. Ahora, respecto de la otra pregunta, tendría que ver un caso particular, así como para poder ver bien a qué se refiere ese punto específico. Y me pregunta don Martín, ¿habrá o no habrá estrella? Si se acerca a lo que se está pidiendo, don Martín, sí, o sea, si tiene coherencia, si más un modelo de cómo guardar, digamos, cómo almacenar autos y proveedores y cosas así. No, no sé, tendría que ver la respuesta de don Martín, don Francisco. No podría dar una respuesta acertada. Eso. Pero valoraremos la participación. Eso es promesa. Ah, lo decía por usted, don Francisco. Bueno, no sé, tendría que ver la respuesta de don Francisco. Eso. Consultas, antes de comenzar, antes de continuar con la clase. Profe, es que yo logré hacer una relación entre dos que no tenían llave, pero sin el signo de infinito. ¿Cuál es la diferencia así como entre la relación que había que poner eso integral y me sale el infinito y la otra que sale así simple? Ya. Mire, el tipo de la cardinalidad de la relación lo da el cómo yo esté uniendo la información. Por ejemplo, de acá yo sé que una asignatura va a tener muchos paralelos. Por tanto, acá la relación va a ser 1 a muchos. Al mismo tiempo, yo sé que un paralelo tiene muchas salas, pero una sala puede estar presente en muchos paralelos. Por tanto, la relación entre esta tabla y esta tabla es de tipo muchos a muchos. Pero hayamos dicho que en un modelo relacional yo no puedo modelar una relación de muchos a muchos. Por tanto, lo que se hace en ese caso es, cuando tenemos dos tablas que se relacionan como muchos a muchos, yo hago una tabla intermedia, que es la combinación de las dos tablas, de la relación entre estas dos tablas de acá. Perfecto, gracias. De nada, estimado. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Profesor, cuando se refería a disponibilidad, ¿podría ser dos disponibilidades? Una que la sala esté disponible y otra que la capacidad sea lo suficiente. Es que yo no lo vi por ese lado, yo no lo vi por el sentido de la capacidad, ¿ya? No lo vi. Además, en un modelo relacional, el tema de la capacidad, de que, por ejemplo, que una sala tenga más capacidad que otra, manejarlo a través de restricciones de este tipo es muy difícil. Sí se puede manejar a nivel de disparadores, ¿ya? Los disparadores son funciones que se ejecutan cada vez que yo inserto un registro, que modifico un registro, etc. Entonces, lo que uno puede hacer es que si uno va, por ejemplo, a crear un paralelo de un curso que tiene 200 alumnos y va a poner una sala que es de 100, que el mismo trigger te reconozca esa inconsistencia y te impida insertar el registro. Pero a nivel de modelo de datos, a nivel de esto, es muy difícil. ¿Ya? O sea, no se puede, yo creo yo. Claro, y es que yo estaba pensando igual que en ese caso, si fuera por ese lado, tendría que añadir una nueva tabla que sería de alumnos. Entonces, según los alumnos, según las asignaturas que tomen y la disponibilidad de las salas, o sea, la capacidad de las salas tendrían la disponibilidad. Así Claro, serían es que eso usted no lo sabe. No le están pidiendo registrar los alumnos por curso. Entonces usted no sabe cuántas personas van a tomar ese paralelo. Así que en ese sentido esa validación estaría, digamos, de más considerando el modelo actual. Eso. Me pregunta don Diego Torres, me dice, ¿por qué ocupé el ID? ¿Y qué tipo de dato es en ese caso? Ya, yo ocupé en mi caso un ID porque le quería dar un registro único a cada tabla. Ahora bien, pudiésemos haberlo hecho con, usando, por ejemplo, en el caso de la asignatura, haber usado el campo sigla como PK, ¿ya? Yo quise usar el ID para tener un campo que no se repitiera y evitar tener que usar campos varchar como llave primaria, ¿ya? Eso es el ID. Ahora, respecto de qué tipo es, la respuesta es, voy a mostrar acá asignatura, este diseño. Este campo es de tipo autonumeración, y si usted se fija, el autonumeración por defecto es un entero largo, aunque usted lo podría definir, bueno, en este caso un entero largo es la opción que da, ¿ya? Tiene que ser un entero largo, por tanto, si relaciono ese ID con otro campo en otra tabla, tiene que ser de tipo entero largo. En este caso. Eso.
No sé si respondí sus preguntas, todas sus preguntas. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, comenzamos entonces la presentación. Ya. Y veamos. Ya. Listo. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, como les comentaba la clase pasada, todavía estamos con la unidad 2. Queda ver la mitad de la materia todavía. Vimos hasta ahora, lo que hemos visto de la unidad 2 fueron los componentes de un DBMS. Vimos, digamos, en términos generales, vimos cómo se componía un DBMS, vimos que tiene hartas secciones o componentes que son transversales a cualquier DBMS, ¿ya? Un administrador de procesos, un gestor del almacenamiento. Vimos que todo DBMS tiene consultas o instrucciones del tipo DDL o del tipo DML, etcétera, dependiendo de lo que uno quiera hacer con cada programita. Y al mismo tiempo tiene servicios de respaldo, por ejemplo, para poder guardar información. Recordemos que una de las cosas más relevantes de la base de datos es la protección de los datos que están almacenados en ella. Y por tanto, a fin de evitar o minimizar el costo que implica una caída o un error de la base de datos, siempre es bueno hacer respaldos continuos, ya sean respaldos totales o respaldos incrementales, ¿ya? Al mismo tiempo, considerando los tipos de respaldo, yo tengo formas de recuperar la información. Tenemos el rollback, tenemos el roll forward, el rerun, ¿cierto? Etcétera. Dependiendo de la copia que yo tengo de la base de datos y en qué estado quiero dejarla. Y por último, tengo mecanismos que me controlan la concurrencia, o vale decir las queries que son, o las instrucciones que son, digamos, que se hacen al mismo tiempo, y que pelean recursos, y que pelean también prioridad sobre los datos, y al mismo tiempo tengo mecanismos que me controlan la seguridad o el acceso a la información. Eso fue lo que vimos hasta ahora de la unidad 2, a grandes rasgos, ¿ya? Lo que vimos la semana pasada. Bueno, y la semana pasada vimos también modelamiento, ¿ya? Bueno, respecto de los DBMS relacionales, primero señalar que los RDBMS o sistemas de gestión de administración de base o sistemas de gestión de base de datos relacionales cubren la demanda que tiene el mercado, pero de todos esos RDBMS que existen o que se denominan RDBMS, no todos son verdaderamente relacionales. Para definir o para señalar que un RDBMS o un DBMS es relacional, se tienen que cumplir algún par de reglas, algún par de consideraciones. La regla base, o la regla como desde donde parte todo, es lo que se denomina la regla 0, que me dice que cualquier DBMS que sea relacional tiene que trabajar la información o tiene que administrar su estructura en base de un modelo que sea relacional. Aunque puede ser un poco lógico, ¿cierto? Puede sonar un poco obvio, pero en la práctica no lo es tanto, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos que me piden para determinar si un RDBMS es relacional o no? Primero, que la información se represente en forma de tablas. Recordemos que una base de datos almacena datos, valga la redundancia, ¿ya? Y por tanto, todo motor de base de datos, habíamos dicho que guarda la información, dependiendo de su tipo, de forma diferente. En un motor relacional, o en un sistema relacional, la información tiene que ser guardada en base a tablas. Habíamos dicho que una tabla es un conjunto de registros tales que todos tienen la misma estructura. Por ejemplo, si tengo una tabla de alumnos, como habíamos dicho en el ejemplo de la clase pasada, si tengo, bueno, o como vimos, por ejemplo, en el ejemplo anterior, la asignatura, por ejemplo. Tengo una tabla que va a almacenar las asignaturas. Toda asignatura va a tener una ID, va a tener una sigla, va a tener, etcétera, un nombre, etcétera, ¿ya? Eso va a ser transversal para todas las asignaturas que voy a guardar, ¿ya? No voy a tener una asignatura con más campos, una asignatura con menos campos. Bueno, respecto de la regla número 2, me dice que yo tengo que
garantizar que voy a acceder a cualquier dato de la base a través de las llaves únicas que existen. ¿A qué se refiere esto? Me dice que yo debo ser capaz de acceder incluso de forma única a un campo de un registro específico, a ese nivel de, digamos, de especificidad. ¿Ya? Eso es la segunda regla. ¿Ya? La regla 3 me dice que hay columnas que yo puedo definirlas o que puedo permitir que esas columnas almacenen valores nulos. Por defecto, digamos, cuando uno crea un campo en una base de datos, por defecto se dice que ese campo permite valores nulos, ¿ya? Aunque también depende muchas veces del motor, ya de la definición que tenga el motor. Pero por defecto, los campos cuando se crean pueden permitir valores nulos, excepto si esos campos son una APK. Si un campo es una APK, ese campo no puede permitir valores nulos. Definición, ¿ya? APK no puede permitir valores nulos. Los demás campos, sí. Incluso los que son llaves foráneas. Los campos que son llaves foráneas, vale decir, se asocian a otra tabla, pueden también permitir valores nulos, ¿ya? Es importante sí establecer qué campo permite valores nulos y qué campo no, dependiendo de la característica o del campo, o también dependiendo de su función dentro del negocio, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy almacenando una tabla de alumnos, por ejemplo, y quiero hacer un seguimiento telefónico, el campo teléfono en ese caso debería ser obligatorio. Yo no podría registrar alumnos sin teléfono. Pero, por ejemplo, sin dirección, podría ser, quizás la dirección de un alumno podría ser un campo optativo, ¿ya? Bueno, la regla 4 me dice respecto a la existencia del diccionario de datos en línea. Una gracia que tienen los RDBMS, que cuando yo creo las tablas en él, cuando creo las tablas, sus campos y sus campos, yo puedo acceder al diccionario de datos directamente haciendo consultas SQL. De hecho, generalmente los esquemas de las tablas, ya sea el listado de tablas o el listado de cada campo, de cada tabla, a veces se guardan en metatablas que guardan esa definición de los datos. Entonces, para un, digamos, imagínense un modelo que tiene muchas tablas o que tiene muchos campos, o tablas que tienen muchos campos, es difícil poder analizar la tabla, digamos, completa. En ese caso yo puedo hacer un select a la tabla que me almacena el modelo y ver qué campos tiene una determinada tabla a través de consulta. ¿Ya? La quinta regla me dice respecto a los lenguajes de definición de datos, ¿ya? O los famosos DLL. Me están diciendo que cuando yo tengo un lenguaje de definición de datos, o los lenguajes que permiten poder crear objetos, ya sea el create, el drop, el alter, ese tipo de instrucciones que estén en un lenguaje que sea genérico y que sea transversal para todos los motores. Recordemos que si bien existe un estándar de consultas, pero entre cada motor de base de datos pueden existir algunas diferencias mínimas, pero siempre se busca que, por lo menos en el punto de las DDL o del lenguaje de definición de datos, sea más bien transversal, ¿ya? Eso es lo que se promueve. Bueno, cuando hablamos de vistas, recordemos, bueno, lo habíamos mencionado la clase pasada, pero una vista es una tabla lógica que se genera desde la combinación de varias tablas físicas. Por ejemplo, si yo sé, o quiero, no sé, si a mí me piden todos los días un reporte de todos los alumnos, que, por ejemplo, que su prioridad académica es menor a 10.000, por ejemplo, para dar un ejemplo solamente. Y eso implica hacer consultas a varias tablas. Yo puedo hacer una vista que tenga preguardada esa consulta, y yo simplemente llamo a la vista y me va a traer la consulta automáticamente. Y me tengo que estar haciendo consultas todo el tiempo. Pero en sí la vista es una tabla lógica que se genera desde una consulta. No es de que ese conjunto de información exista o que esté almacenado, ¿ya? Eso es una vista como concepto. Y lo que me dice la regla 6 es que si yo actualizo un campo de una tabla, las vistas que se asocian a esos campos también se actualizan automáticamente. Eso es lo que tienen que tener los
DBMS relacionales. Respecto de la manipulación de datos, me están diciendo que para poder manipular información, o estas consultas que son parte de los DML o del lenguaje de manipulación de datos, tiene que existir un método que sea de alto nivel, fácil de poder comprender el ser humano, para poder manipular información. Tiene que ser un método bien explícito, fácil de, o sea, digamos, y accesible, no decir fácil, accesible de poder realizar o llevar a cabo. Bueno, hasta acá de lo que hemos conversado, ¿alguna consulta? A ver, aquí me está preguntando don Lucas. Profe, a valores nulos se refiere que un campo no puede tener un valor cero. Depende. Mire, lo que pasa es que en algunos motores de base de datos, para los integer, por ejemplo, los valores que son de tipo numérico, no aguantan los valores nulos. Para un valor integer, el valor nulo para algunos motores es 0, ¿ya? Entonces, usamos como convención de que el 0 no es lo mismo que el nulo. Un campo nulo es un campo que no tiene datos, está vacío, que no tiene nada. Ni siquiera sirve el string vacío, está nulo, no hay nada. ¿Ya? Hay que tener ojo con la diferencia entre un valor nulo y un valor vacío, o un valor 0, ya no son lo mismo. ¿Hay alguna otra pregunta hasta acá? Aparte de la pregunta de don Lucas. ¿No? ¿Ninguna? Profe, ¿puede explicar de nuevo qué eran las vistas de la regla 6? Por supuesto. Mire, una vista es una tabla lógica. Usted sabe que... Ya, después responder la pregunta de Agustín. Respecto a la pregunta de las vistas, usted sabe que yo en un modelo de datos tengo tablas físicas, como por ejemplo, tengo tablas en el modelo anterior, tablas de asignatura, tablas de sala, la tabla que almacena los horarios, etc. ¿Ya? Esas son tablas físicas. Pero imagínese usted de que yo tengo una consulta, cuando hablo de una consulta, hablo de un conjunto de instrucciones donde yo asocio varias tablas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, esa consulta de información, yo la puedo almacenar en lo que se llama una vista. Una vista es una forma de representar la información que usa varias tablas al mismo tiempo. Y a raíz de eso se genera como una tabla. Pero esa tabla no es física, es una tabla lógica, que se genera de la unión de varias tablas y que permite visualizar la información en conjunto. Puedo hacer cruce de información, puedo cruzar 3, 4 tablas o las que yo quiera. Eso es una vista, ¿ya? Y don Agustín pregunta, ¿a qué me refiero cuando digo algunos motores? Cuando hablo de motores de base de datos, generalmente me refiero a DBMS, ¿ya? Eso es como un sinónimo de DBMS. Entonces, de nada, don Ricardo. Y entonces cuando hablo de algunos motores, me refiero a eso, me refiero a distintos DBMS. Algunos usan algunas reglas específicas, otros usan otras. De nada, don Agustín. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Nos habíamos quedado en la regla 8. La regla 8 me dice que la implementación física, el cómo yo guardo los datos en la base de datos, es independiente de los programas que la manipulan. Y eso es cierto, porque evidentemente yo la base de datos es el cómo yo guardo la información. Y yo cuando hablamos de implementación física, hablamos si guardamos la base en un único servidor, si la dividimos en más de un servidor, si usamos un RDBMS X u otro, etc. ¿Ya? Entonces, esa implementación física es independiente de los programas que yo use para poder acceder a ella. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Los programas se tienen que acomodar a lo que está guardado en la base, no al revés. ¿Ya? Y cuando hablamos de independencia lógica de los datos, me dice que si yo hago una modificación en un campo o en una tabla específica, no estoy obligado a tener que poblar la base de datos completa. Por ejemplo, yo tengo una tabla asignatura, la que teníamos en el ejemplo anterior, y la tengo ya con muchos datos. Si yo agrego un campo nuevo a esa tabla,
entonces lo que va a pasar es que ese campo va a quedar con valores nulos. Yo voy a tener que rellenarlos después. Pero lo que no haría es borrar la tabla y partir de nuevo, porque eso tendría mucha lógica. Y además me podría dejar, podríamos en el buen chileno, embarrada. Eso. Ya. Cuando hablamos de independencia de integridad, me dice que los DBMS tienen que mantener la información íntegra, y eso se logra, sea a través de llaves primarias, llaves foráneas, gestión de dominios, etc. Cuando hablamos de gestión de dominios, hablamos de, por ejemplo, si yo tengo un campo que es de tipo varchar, que su largo máximo es 10, no me acepte textos mayores a 10 caracteres. Y que sean obviamente, y que ese texto esté dentro de los caracteres que me soporta el varchar. Y no guardar otra cosa que nada que ver. ¿Ya? Ya. La regla 11 me dice que yo tengo que acceder a la información de la misma forma, independiente si la información está centralizada o si está distribuida. ¿Ya? Las consultas van a ser exactamente las mismas. El usuario es transparente. Una base está repartida por muchos lados o si está puesta en un mismo lado. Esto el usuario no lo tiene por qué detectar y no tiene que ser un tema para él. ¿Ya? Y por último, la última regla me dice que si tengo un RDBMS que usa un lenguaje de alto nivel, un lenguaje de bajo nivel, las reglas de identidad o de respeto, de integridad, perdón, y de identidad también, se tienen que aplicar igual como si fuera un lenguaje de alto nivel. Cuando hablamos de un lenguaje de bajo nivel, es un lenguaje que usa otro tipo de nomenclatura para poder dar instrucciones. Generalmente se usa el concepto de los mnemotécnicos. Por ejemplo, sumar 2 más 3, sumar 2,3, o añadir tanto a tanto. ¿Ya? Es mucho menos estructurado que el lenguaje SQL, que lo que vamos a ver, digamos, ahora al final de esta clase. ¿Ya? Pero a eso nos referimos en lenguaje a bajo nivel. Entonces, independiente del nivel de lenguaje que yo estoy ocupando, las reglas de integridad se tienen que respetar igual. Eso me dice. Ya. Eso. Hasta acá, dudas, consultas. Ninguna. Vamos a ver, antes de comenzar, veamos. No hay más preguntas. Bueno, entonces, no habiendo preguntas, vamos a partir nuestro concurso del día de hoy. Recordemos que son preguntas, después 3 preguntas, así que recuerden que las preguntas tienen que ser con justificación, si no, no vale estrellita, ¿ya? En ese caso. Pregunta número 1. Me dice, cada DBMS tiene un lenguaje distinto que determina la forma en la que se consultan sus datos, verdadero o falso. Sí. La señorita Maite. Y cuando yo ve falso. Bueno, hagamos justicia. Claro. Sí. Bueno, qué bueno que todos respondieron bien. Muchas gracias por su respuesta, pero tenemos que hacer justicia con la señorita Maite Leighton. Respondió, dice el justiciero dice don Ricardo Miles. Dice que ganó. Yo veo acá que respondió primero, no sé, el justiciero. Pero bueno, aquí me aparece a mí en el chat, me aparece la señorita Maite primero, así que la anotaremos. La 1-1. A ver, tengo que buscar. Si me dan un segundo para buscar un lápiz dentro de todos estos lápices que tengo acá. Ahí está. La señorita Maite Leighton. Muy bien, señorita Maite. Exactamente. Ya. Bueno, respecto de la pregunta,
dice que cada DMS tiene un lenguaje distinto. No, eso es falso. Habíamos dicho que para acceder a la información, nosotros tenemos, bueno, casi todos usan el lenguaje estandarizado SQL. En su mayoría, no digamos todos, porque sería un poco injusto decir todos, pero en su mayoría de los DMS usan el mismo lenguaje para acceder a la información. Entonces, dicen Giuseppe, entonces es B. Bueno, es que aquí, ahí recordemos que también la justificación igual vale, ojo, yo por lo menos igual hago justicia en eso, de repente, depende de la justificación. Si una justificación evidente que no tiene mucho sentido, no la paso por alto, ¿cierto? Pero a mí me gusta más la justificación que la respuesta en sí misma. Eso. Pero en este caso la justificación sería de que todos los DMS, por lo menos los más conocidos, usan el mismo lenguaje para acceder a la información, que es el lenguaje estandarizado. Eso. Segunda pregunta. En un DMS, si bien una transacción se compone por muchas instrucciones, cada una de ellas debe poder ser ejecutada como una sentencia única, verdadero o falso. Veamos qué dice el público. Veamos. Veamos. ¿No? Voy a esperar pacientemente hasta que respondan la pregunta. Verdadero, dice don Carlos. ¿Por qué? ¿Pero por qué verdadero, don Carlos? ¿Por qué verdadero, señorita Rafaela? Don Nicolás Chesta. ¿Por qué verdadero? Mara Flores dice, verdadero, debe cumplir con la independencia. ¿Ya? ¿Ya? Don Carlos Zelaya. A ver, no se dice verdadero primero. Ya. Sí, la Camila dice que es falso, dice que deben ser ejecutadas todas o ninguna. Ya. Ya. Bueno, esta vez. Ya. Sí, esta vez le daremos la estrella a la cita Tamara Flores. En todo caso, el que dijo vamos a la justicia de don Carlos, dijo verdadero antes y después de la justificación. Sí. Entonces, don Carlos Zelaya, por esta vez vamos a hacer una excepción. Don Carlos. Ya, bueno, efectivamente es verdadero, ya que si bien en una transacción se tiene que ejecutar todo de una sola vez, tal como dice Camila, porque es verdad, por lo que dice Camila, sí, existe la regla del todo o nada, ejecuto todo o no ejecuto nada. Pero la otra regla también que habla respecto del aislamiento, me dice que yo puedo ejecutar, digamos, esas instrucciones como si fueran una sola, ¿ya? En teoría debería poder hacerlo, pero recordemos que está la regla siempre del todo o nada, ¿ya? Así que esta vez la señorita Tamara y don Carlos Zelaya se llevaron la estrellita. La siguiente me parece que es, creo que sin justificación, creo responde, creo. Pero veamos la pregunta. Vamos a la pregunta primero. Sí, esta es directa, sin justificación. Lo que responda se la lleva. De las siguientes alternativas no es una característica ACID: durabilidad, aislamiento, atomicidad, disponibilidad, consistencia. Veamos. Kakashi. Kakashi respondió primero la D. Efectivamente, disponibilidad. Todos respondieron la D. Estaban bien atentos, bien chiquillos. Pero, ¿quién es Kakashi? Que puede dar su nombre, o Kakashi, o se llama Kakashi. Echeverría, perfecto. Pero no tenía que, digamos, anunciarlo en público. Pero bueno, perfecto. Menos la que no es. Pues, bueno, sí, efectivamente, tal como ustedes dicen, las de esas
5 alternativas, la que no es una característica ACID es la D, que es la disponibilidad. La A viene de atomicidad, la C viene de consistencia, la I viene de aislamiento, que viene del inglés, de la palabra en inglés, y la D viene de durabilidad. Profe, ¿podría darle estrella a los primeros 3, tipo bronce, plata y oro? Puede ser, puede ser. Vamos a pensarlo para las siguientes clases. ¿Ah? De hecho, en la clase del miércoles quiero implementar algo como lo que hizo don Christopher, porque va a ser un poco distinto. Las preguntas no van a ser así, sino que van a ser de desarrollo. Pero vamos a avisar en su momento qué se trata. Pero sí, vamos a ir cambiando un poquito el juego a medida que pase el semestre. Y lo que dice don Ricardo, claro, esa es la palabra en inglés, don Ricardo. No la pronuncio porque yo soy malo para el inglés. Kahoot, dice don Cristian. Ah, mire, también puede ser A. Sí, está la opción de Kahoot. Podría ser A. Sí, interesante. Vamos a pensarlo para las siguientes oportunidades. Me parece. Ya, veamos. Bueno, dudas hasta acá. Comentarios, consultas, dudas, reclamos, sugerencias. ¿No? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, ahora nos corresponde hablar respecto de Excel. Respecto de Excel, pero bueno, ya ustedes ya vieron Excel en el ramo que tuvieron antes, que es programación, digamos, programación con Microsoft Excel, usando fórmulas, macros, etcétera. Entonces la idea es poder comparar ahora las diferencias y las similitudes entre Excel y Access. ¿Ya? Bueno, respecto de Access, primero mencionar que Access es un sistema de gestión de bases de datos. ¿Ya? Es un SGBD o DBMS. ¿Ya? Eso es Access. Bueno, Access como herramienta es parte de la suite de Microsoft Office. Nosotros sabemos que dentro de la suite de Microsoft Office está Word, está Excel, está PowerPoint, está, bueno, Publisher creo que es parte de la suite, me parece. Sí, Microsoft Visio no es parte de la suite de Office, me parece. Pero es parte de la suite, Access. Ahora, Access no está en todas las versiones de Office. Ya hay unas versiones que son algo así como Home, o a Home and Student, algo así, que creo que no viene con Access, algo por el estilo, pero viene en algunas de las versiones de Office, ¿ya? Y usa los conceptos que vimos antes de las bases de datos relacionales. Por tanto, podemos decir que Access es un motor de bases de datos relacionales. Que también podemos manejarlo como un motor no relacional, si quisiéramos, ¿ya? Pero la naturaleza, digamos, del almacenamiento de datos en Access es de forma relacional. Dentro de las ventajas que tiene Access respecto de otros motores de base de datos es que tiene una bastante buena integración con Microsoft Excel en cuanto a la importación de datos, al uso de datos en línea, etc. También integración con otra herramienta que es de Microsoft que se llama SharePoint. SharePoint es una herramienta que permite hacer gestión de trabajo en equipos. Por ejemplo, envío de mensajes. Bueno, ahora hay una herramienta que se llama Microsoft Teams, digamos que viene cuando se instala con el Office, me parece, pero el SharePoint, la gracia que tiene es que permite poder compartir elementos, digamos, a través de la nube, o carpetas compartidas digitales, entonces permite trabajar en equipo bastante interesante, y es una herramienta bastante ocupada en las empresas actualmente, ¿ya? De hecho, es muy probable que cuando ustedes estén trabajando, bueno, depende obviamente se ha cambiado mucho la tecnología, porque la tecnología de repente va cambiando súper rápido, ustedes saben, y digamos, se va sometiendo a nuevos escenarios, ¿ya? Bueno, y hay algunos indicadores, por llamarlo de alguna manera, no lo puedo decir de otra manera, creen que Access y Excel son lo mismo, ¿ya? Pero en realidad son bastante diferentes, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver al final que sí son herramientas complementarias. Pero si alguien le dice que ambas cosas son lo mismo, entonces está muy equivocado. Dentro de las similitudes que tenemos entre Access y Excel, es que en primer lugar, ambas guardan grandes cantidades de datos. En Access, como motor de base de datos,
no tiene un límite de información, salvo el límite que tiene el disco duro del computador que lo estoy usando. ¿Ya? Eso es como el límite que tiene Access. ¿Ya? Ahora, mientras más grande un archivo de Access, piensen que una base de datos Access es un archivo, ¿ya? Bueno, antiguamente era extensión MDF, como yo decía en alguna clase anterior, ya yo les mencionaba un par de clases atrás, la extensión de Access es MDF, me parece, pero, bueno, no recuerdo en este momento muy bien, pero en realidad en las versiones más nuevas es ACDB, algo así. Esto otra, bueno, ahí ustedes van a ver el tipo de archivo cuando creen un archivo de Access. ¿Ya? Pero bueno, el tema es que tanto Access como Excel permiten guardar grandes cantidades de datos. Recordemos que el Excel, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿eh? pero hasta antes del año 97 me parece, o no, antiguamente había una versión de Excel que era bastante más limitada, era y de Office más limitada, que creaba los archivos Excel con extensión XLS. Y un archivo Excel con extensión XLS permitía guardar máximo 64.000 registros por hoja. Eso era como el límite que tenían los XLS. En cambio, cuando pasó a ser XLSX, en el nuevo estándar, el máximo de registros digamos, por hoja es de 1.000.000, poco más de 1.000.000. ¿Ya? Eso es el límite. Otra gracia que tienen ambas herramientas es que permiten consultar información súper fácilmente. El Excel a través de filtros, a través de búsqueda, y el Access a través de consultas SQL. ¿Ya? Ambos tienen su forma, pero ambos permiten poder consultar información de forma bastante rápida. Al mismo tiempo, bueno, tercer punto, en realidad yo lo había borrado porque era como lo mismo, así que yo no lo voy a pasar por alto porque esto es como lo mismo. ¿Eh? Yo creo que hasta lo repetí, te lo escribí. Bueno, no pesquemos este punto acá. Y el cuarto punto, ambas herramientas usan o tienen, bueno, ambas herramientas tienen fórmulas para poder hacer cálculos complejos. Desviación estándar, por ejemplo, bueno, un promedio simple en realidad tan complejo, pero también tienen herramientas, algunas incluso también funciones trigonométricas. En el caso de Excel, Access, bueno, no lo tiene, pero eso tampoco implica de que yo pueda colocar un módulo que me haga ese tipo de cálculo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, en términos generales, podemos decir que si yo quiero tener datos que pueden ser accedidos por varios usuarios al mismo tiempo, es mejor usar Access. Y si mi interés es almacenar mucha información, particularmente de tipo numérico, y hacer operaciones sobre esos datos, es conveniente ocupar Excel. ¿Ya? Ahí hay que hacer esa similitud, o esa diferencia, perdón, entre ambos mundos. Pero vamos a ver más adelante cuándo es mejor usar una cosa y cuándo es mejor usar la otra. Ya. Bueno, aquí tenemos unos cuadros comparativos que evidentemente me van contrastando Excel y Access respecto a ciertos criterios. Excel organiza información o datos en forma plana. Cuando usted tiene muchas hojas de Excel, las hojas de Excel guardan datos, pero esos datos de que no tengan relación entre ellos, salvo la relación lógica que usted le pueda dar, ¿ya? Porque eso no se lo va a quitar el Excel, ¿ya? Pero esa relación lógica se la va a brindar usted, o la va a entender el usuario de el usuario de los datos, lo va a entender el Excel, ¿ya? En cambio, Access, ustedes se dieron cuenta, me permite poder crear tablas y relacionarlas entre sí, a través de llaves foráneas. Respecto a lo mismo, en cuanto a los orígenes de datos a los cuales me puedo conectar, Excel se puede conectar con varios sistemas, puede obtener información de varios lados. El problema es que esta información que obtiene Excel no se puede modificar. En cambio, Access, la gracia que tiene es que yo puedo conectar con una base, con un mismo Excel, me puedo conectar a una base de datos SQL Server, por ejemplo, y puedo modificar esa información directamente desde el Access. Esa es una gracia que tiene el Access respecto del Excel. Además, bueno, el Excel, al mismo tiempo, no me ayuda a mantener integridad de los datos, porque Excel, digamos, guarda información de forma plana, no la relaciona. En
En cambio, nosotros sabemos que el Access eso sí lo hace. Ujú. Bueno, ya. En cuanto al análisis de los datos, sabemos que el Excel tiene filtros y tiene fórmulas que permiten consultar datos. Y el Access también hace lo mismo, pero a través de un lenguaje estructurado de consultas, lo que nosotros llamamos el famoso SQL. El Excel tiene herramientas que permiten poder hacer cálculos de promedio, de mejores casos, peores casos, pero el Access, bueno, existen consultas que hacen eso, pero el Access nos viene una forma predeterminada de poder mostrar información, a diferencia del Excel que sí la tiene. Ustedes me imagino que vieron en el ramo anterior, vieron tablas dinámicas, me imagino, vieron fórmulas, o sea, digamos, pasos para sacar ciertas estadísticas con Excel, los macros, de hecho, ustedes saben que a través de ciertas cosas, de ciertos cálculos, yo puedo sacarle algún provecho a los datos que tengo almacenados en Excel. En ese sentido, hacer análisis de información, el Excel me podría ayudar bastante más lo que hace el Access. Lo mismo también dice relación con las tablas y gráficos dinámicos que tiene el Excel, que el Access no lo tiene. Ahora, haciéndole justicia al Access, yo puedo hacer una consulta, me obtenga la información que necesito. Las consultas SQL en algún punto pueden ser difíciles de hacer y puede ser más un problema que un beneficio. Larga, ¿ya? Eso. Profe, tengo una Dígame. pregunta. Sí, que si yo hago, por ejemplo, una query, una pregunta o consulta en Excel, yo esa la puedo llevar a Access y que Access me haga una tabla. Claro, sí, sí. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un Excel, tiene muchos campos y tiene muchos registros. Y tú quieres filtrar ciertos registros de ese Excel. Por ejemplo, yo puedo hacer ese mismo filtro a través de consultas, yo lo puedo hacer Access. Si yo tomo esa información, la guardo en una tabla en Access, la importo desde Excel, la guardo en Access, y puedo hacer el mismo filtro que hice en Excel, pero con consultas SQL en Access. En ambos puntos se puede hacer lo mismo. Ya. No sé si contesté su pregunta, estimado. Sí, profe. Super. Gracias. Bueno, pues joven. ¿Una otra pregunta antes de continuar? Bueno, aviso, que sí tenemos que ponerme en pacha en telería, pero esta clase, como ustedes pueden ver, es bastante teórica. Espero reivindicarme en la siguiente clase, que va a ser viéndole más. ¿Ya? Así que, ¿dudas? ¿Consultas? Bueno, ya, respecto de la colaboración entre varios usuarios, el Excel es un poco más difícil poder compartir, hacer que varias personas trabajen sobre un mismo documento Excel. Porque el Excel, los bloqueos que tiene son a nivel del archivo completo. No me puede bueno, yo puedo bloquear una hoja con alguna clave, para que alguna persona no modifique una hoja específica o una columna específica. Eso yo lo puedo hacer, yo puedo bloquear información. Pero si tengo varias personas trabajando sobre el mismo Excel, es difícil hacer ese bloqueo, ciertas secciones, bloqueo, digamos, de actualización. ¿Ya? Entonces, trabajar de varios usuarios con Excel es muy difícil. Pero con Access, eso es bastante más transparente, porque eso, digamos, el Access, como es un DBMS, es pensado para que muchos usuarios puedan modificar información al mismo tiempo. Evidentemente, y eso va a pasar con cualquier DBMS, yo tengo varios usuarios, todos están tratando de modificar el mismo campo del mismo registro, va a haber problema, ¿ya? Pero, o en el peor de los casos, va a tomar la solicitud primero de uno, después la del otro, después la del otro, y así, ¿ya? Pero no va a haber problema si con mucha gente trabajando sobre el mismo archivo, o sea, sobre la misma base de datos, ¿ya? Bueno, y en cuanto a la seguridad, bueno, Excel cuenta con la función de autoguardado, como que gracias a Dios el autoguardado. Me imagino que muchos hemos sido víctimas del cierre inesperado de Word o de Excel cuando estamos trabajando y perdemos todo. Entonces siempre se dice cuando uno trabaja con estas herramientas de Microsoft, guarde siempre, o tenga el autoguardado, téngalo bien configurado para que no pierda información.
pero usted sabe que si usted cierra un documento Excel y no guarda la información, se pierde todo, ¿ya? Y eso es terrible, ¿ya? Insisto, yo creo que a muchos nos ha pasado alguna vez. De todas formas, existe también la opción de proteger hojas y datos específicos en Excel, ¿ya? También puedo incluso también proteger un archivo para lectura en Excel. En Access, en cambio, la seguridad es un poco más compleja, porque la seguridad que yo puedo establecer es a nivel del archivo completo de Access, los usuarios. Es más difícil administrar la seguridad con Access. Es como la clave de cifrado, punto. Yo no puedo hacer bloqueos, por ejemplo, a nivel de tabla, que este usuario de la base de datos modifique eso, distinto a lo que tienen otros motores de base de datos, ¿ya? Por ejemplo, en Oracle, por dar un ejemplo, o MySQL o cualquiera, puedo tener muchos usuarios, cada usuario puede modificar o tiene permisos para modificar ciertas cosas. En Access eso es bastante más limitado. Es una de las desventajas que tiene Access de otros motores. Bueno, entonces, en resumen, ¿cuándo ocupamos Access? Cuando mucha información quiere acceder al mismo dato al mismo tiempo. Si es que quiero agregar, digamos, más datos, un conjunto de datos planos. Por ejemplo, si tengo un archivo de Excel, por ejemplo, que registro alumnos, y ahora quiero registrar cursos, por ejemplo. Es difícil poder tener un Excel de alumnos y otro Excel de cursos. Es mejor mandarlo a una base de datos, donde yo pueda relacionar la información, ¿ya? Cuando quiero hacer consultas complejas, consultas que van más allá de los filtros. Recordemos que los filtros en Excel son buenos, pero son limitados, ¿ya? Los filtros en algún punto es difícil poder manejarlo, ¿ya? Y también usar Access cuando necesito informes que van más allá de los informes estándar. ¿A qué se refiere esto? Cuando necesito informes que son muy poco comunes o que van más allá de lo que se pide regularmente. A eso me refiero a informes no estándar, ¿ya? Cosas entonces es bueno hacer con Access. Por ejemplo, administrar contactos, administrar inventario, manejo de activos, verificación de eventos, etc. Hay muchas cosas que se puede hacer con Access, pero aquí quiero hacer un alcance, ¿ya? Y bueno, no sé si más un mea culpa o una confesión, pero Access, hay muchas personas que la consideran, digamos, no sé, la miran bien en poco Access, ¿ya? Access en realidad sirve bastante como antesala para poder aprender otros lenguajes. Pero en términos empresariales, yo por ejemplo quiero hacer una base de datos de un banco, por ejemplo, sería muy difícil pensar en Access como una posibilidad. O si quiero, por ejemplo, administrar un sistema no sé, un sistema para un hospital, por ejemplo, tengo que almacenar pacientes, consultas, etcétera, tenerlo en una base de datos Access, no sé si sea el camino, ¿ya? Ahora, si son cosas más pequeñas, bases de datos personales, Access quizás es la respuesta, ¿ya? Pero ojo ahí con ese punto, ¿ya? Bueno, en cambio, ¿cuándo es conveniente que usemos Excel? Por ejemplo, cuando queremos guardar datos sin una relación específica, que queremos guardar datos, o bien, cuando queremos guardar muchos datos y hacer operaciones estadísticas o cálculos. Ahí conviene más usar Excel más que ¿ya? Por ejemplo, si quiero mostrar datos de forma dinámica, por ejemplo, a través de tablas dinámicas o gráficos dinámicos, mejor ocupar Excel, ¿ya? Y si quiero también un análisis estadístico avanzado, en ese caso es mejor usar Excel, porque Excel viene con funciones que permiten hacer eso. Además también están las macros, que amplían el campo de lo que yo puedo hacer en Excel. Es bastante bueno, ¿ya? En ese caso conviene más usar Excel. Sin embargo, aquí también tenemos que hacer justicia a ambos. Aquí la recomendación, más que decir usa Excel o usa Access, aquí la recomendación va más en el sentido de usar ambas como herramientas complementarias,
¿ya? No verlas como enemigas, sino que verlas como herramientas complementarias. De una se ayuda a la otra a fin de, con el objetivo de llegar a un fin, a un estado. ¿Ya? Entonces, ¿qué gracia tiene? Access, como ustedes pueden ver, está diseñado para todo tipo de usuarios. Ahora, seamos justos, cuando usted recién está ocupando la plataforma, le da hartos dolores de cabeza, pero con el tiempo ya usted se va a dar cuenta, y si usted el día de mañana usa otro motor de base de datos, se va a dar cuenta que Access es bastante más fácil de usar que otros motores de base de datos regulares. ¿Ya? Usted puede migrar fácilmente desde Excel a Access y viceversa. Además, se pueden usar datos entre ambas herramientas al mismo tiempo, etc. O sea, hay mucho que se puede hacer entre ambos. Eso. Y, bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta de Access y Excel? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Pregunta? ¿Se entiende todo bien? ¿Todo clarito? Profe, cuando ¿Dígame? que muchos usuarios van a ocupar los datos al mismo tiempo en el Access, ¿a qué tanto se refiere? Perdón, no le escuché bien la pregunta, ¿me la puede repetir? Que se estaba un poquito cortado. Que cuando dice que hay muchos usuarios que van a ocupar los datos al mismo tiempo en Access, ¿a qué tanto se refiere? Ah, ya. Me refiero, por ejemplo, a que imagínese que usted tiene un archivo Access, que usted no lo quiere ocupar solamente usted. Imagínese que usted trabaja en una empresa, en una tienda. En el contexto, imaginemos una tienda, una pyme, administra inventario. Que ese inventario lo administra el vendedor, lo administra los repartidores, lo administra el gerente, etc. Y esa base tiene que ser accedida por mucha gente al mismo tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en ese caso? Lo que yo puedo hacer es compartir ese archivo Access en un servidor, en un computador, digamos, de un cristiano X, o puede ser también un servidor, ¿cierto? Un servidor de archivos, y con el usuario, digamos, y permitir que ese archivo sea accedido por muchos usuarios en red. ¿Ya? A eso se refiere. Si estamos hablando de un puro computador, si hablamos a nivel de usuarios de computador, eso ya es otra cosa. ¿Ya? Pero cuando hablamos de usuarios de red. Eso nos referimos en ese... Miguel Carpio. Ah, ya, perfecto. Ya. Eso, no sé si respondí su pregunta, mi estimada. Sí, profe, gracias. Nada, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna? Pues, perfecto. Ya. Bueno, y para terminar, la parte teórica, ¿ya? Existe, el último tema que vamos a ver en esta unidad es el lenguaje SQL, ¿ya? Y SQL significa lenguaje de consulta estructurada o lenguaje estructurado de consultas. Ambas traducciones apuntan a lo mismo, ¿ya? Es una sigla que viene del inglés. Una característica importante del SQL es que es declarativo. ¿A qué se refiere? Que yo doy instrucciones a través de SQL. No es procedimiento o procedural, ¿ya? Eso no significa que yo pueda generar procedimientos almacenados en base de datos. Un procedimiento almacenado, que bueno, es un tema que no vamos a ver en este curso, que es un poco más avanzado, pero yo, bueno, ahí espero que, si nos alcanza algún tiempo después poder verlo. Un procedimiento almacenado es un conjunto de operaciones que yo hago dentro de una base de datos, definido como un procedimiento, como una función. Yo hago con datos de la base de datos, y dentro de esa función, en vez de colocar instrucciones como 2 más 3, o como variable igual a algo, puras consultas SQL. Puras consultas SQL. Eso es un procedimiento almacenado. ¿Ya? A eso nos referimos con ese término. Ya. Bueno. El usuario final, SQL es transparente, porque el SQL me define una serie de instrucciones que yo voy a hacer hacia la base de datos. Por ejemplo,
búscame de la tabla tanto, búscame estos campos. O insértame este registro en la base de datos. O actualízame este registro con tal valor, etc. A eso nos referimos con instrucciones declarativas. ¿Ya? Es decir, que el SQL me permite dar instrucciones u órdenes a la base de datos, instrucciones que la base tiene que ejecutar como yo se las pedí, no ejecutar otra. El motor de base de datos va a hacer lo que yo le diga. ¿Ya? Bueno, otra cosa importante también es que esto del SQL está basado en teoría de conjunto, álgebra relacional, tiene harto de matemática y de cálculo aquí metido, ¿ya? Hay harto de unión de conjuntos, debe haber harto ahí, harto metido en ese tema. Y tal como hayamos dicho en algún momento, SQL, este lenguaje de consultas, si bien es un estándar que es transversal, obviamente como es un estándar, es transversal para la mayoría de los motores de la base de datos, pero cada motor tiene algunas instrucciones que pueden diferenciarse un poquito de otras, ¿ya? Pero en lo general, las sentencias son las mismas, o bastante parecidas. Ya. Dentro de los comandos que tiene SQL, los primeros son los comandos de definición de datos, ¿ya? O los famosos DLL. Recordemos que los DDL son los comandos que permiten poder administrar objetos de la base de datos. Cuando hablamos de objetos, nos referimos a tablas, nos referimos a índices, nos referimos a vistas. Y a través de las consultas DDL yo puedo administrar cada uno de ellos. Por ejemplo, puedo tener el comando createTable, me permite poder crear una tabla. El dropTable me permite poder eliminar una tabla. El alterTable me permite poder modificar una tabla. Lo mismo, y así para abajo. Está el createIndex, está el dropIndex, está el createView y está el dropView. Cada uno crea o elimina o modifica un elemento específico. Otra cosa importante, cada instrucción a la base de datos es única. Cada consulta me implica un cambio. Por tanto, si yo, por ejemplo, quiero modificar un campo de una tabla, esto tiene que ir en una única consulta de tipo alter. ¿Ya? No me sirve, por ejemplo, esto no va a ser, que voy a colocar alterTable y me va a preguntar qué tabla quiere modificar, qué campo quiere modificar. No, sino que tiene que ser todo en una misma query, para poder hacer una instrucción específica. ¿Ya? Esos son los comandos que considera la definición del lenguaje. Los comandos DML son los comandos que permiten manipular información, manipular datos. Está select, está insert, está el update, está el delete. Cada uno tiene estructuras que son específicas. Por ejemplo, el select sería select, las columnas que yo quiero sacar, desde la tabla tanto, donde se cumpla una determinada condición, ordenados de una determinada manera. ¿Ya? Ese es el formato para una columna de selección. Lo que hace el select es que me obtiene datos de una tabla, desde un conjunto de tablas, no tiene por qué ser una sola. Insert me permite poder agregar un registro o una fila a una nueva tabla. ¿Ya? El update me actualiza un valor, ¿ya? A través del campo set y esa nomenclatura. El delete me elimina un campo de una tabla. Vamos a ver ejemplos de esto más adelante, ya para que no se me desesperen, pero esto de acá es la nomenclatura de, digamos, desde lo genérico, ¿ya? Eso. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Dudas? ¿No? ¿Ya cuánto estamos? A 20 del 4. ¿No? ¿Ninguna duda? Profe, una consulta. ¿Consulte? Si yo trabajo con Access, tengo información que estoy ingresando y tengo usuarios que van a utilizarla, pero no van a modificar datos. ¿Es posible usar esas tablas de alguna aplicación? Por ejemplo, yo creo una aplicación, anclar la base de datos de Access a una aplicación para que un usuario final la utilice. Por supuesto. Esa es la idea. Esa es la idea. De hecho, por ejemplo, las herramientas que vienen asociadas con el Visual Studio
ejemplo, Sechar, cosas así, tienen bastante buena interacción con Access. Pero tal como dice usted, una de las gracias de Access es poder usarla desde un programa de aplicación, ya sea creando una página web que permita administrar la información, o una aplicación de escritorio que la permita modificar. Ya, perfecto. Esa es una de las gracias de Access. Genial, genial. Gracias, profe. Nada, pues. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿Ninguna? ¿No? Entonces vamos con la última, vamos con la segunda tanda de preguntas. ¿Ya? Me pregunta el comando create view. Me pregunta acá el create view. Ya, Felipe. Ya. A ver, habíamos dicho que una vista es una estructura lógica, o es una tabla lógica, que se genera desde una unión de varias tablas físicas. ¿Ya? Entonces, para poder crear una vista, tengo que usar un create view, el nombre de la vista, le doy la consulta que va a representar esa vista. ¿Ya? Eso es una vista. Y el create view lo que hace es poder crear la estructura lógica. Eso. Pero si gusta, podemos ver ejemplos la siguiente clase, don Felipe, para que quede claro lo que es una vista. De hecho, para que no queden tantas dudas por eso. De nada, don Felipe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Entonces le damos las preguntillas. Dice, una estrategia de recuperación de datos rollback usa como insumos la base de datos en su estado actual y los datos que corresponden su preimagen. La señorita Sofía dice verdadero. ¿Por qué, estimada Sofía? ¿Por qué falso, Nicolás Chet? A ver, veamos. Veamos, la cita Sofía dice que es falso porque la base de datos después de la falla, ¿ya? ¿Ya? La base de datos actualizada más la preimagen. Se devuelve don Ricardo Miles. Dice, porque se vuelve el dato inicial, verdadero. Sí. Ya, tanto don Ricardo como don Bastián respondieron bien la pregunta, pero tengo que hacer justicia a don Ricardo que respondió primero. Ricardo Miles, nuevamente presente hoy, ¿ah? Muy bien, don Ricardo. Me parece. Gracias, profe. Efectivamente, como dice don Ricardo Miles, o Miles, como guste llamarle, él no se ofende, lo había dicho en la clase pasada. Como quiera. Muchas gracias, don Ricardo. Bueno, efectivamente es verdadero, porque cuando hablamos de un rollback, hablamos de una vuelta hacia atrás, vale la redundancia, un regreso, un retorno. Eso implica que tengo la base de datos hoy, digamos, tengo una preimagen, que pueden ser los cambios que me ayudan a volver hacia atrás, con eso vuelvo. Eso sería un rollback, así que es verdadero. Más que nada, don Ricardo, muy bien, me parece. Dice, respaldo, una SATA siempre debe ser total. ¿Verdadero o falso? Regalo de Navidad anticipado. ¿Y por qué falso? ¿Qué falso? Algunas que están incompletas. Ya. Y la primera que respondió lo que yo estaba buscando era Camila Cisternas. Señorita Camila, sí, efectivamente, existen los respaldos que son parciales. Existen los respaldos totales y los respaldos parciales.
Recuerden que un respaldo no siempre tiene que ser completo. Además, piense usted que un respaldo full de una base de datos es una acción costosa si esa base de datos tiene muchos registros. Así que a veces hay que poner en tela de juicio si el respaldo va a ser total, si va a ser incremental. A veces que yo vaya registrando aquello que voy cambiando solamente, vaya guardando ciertos espejos, eso es suficiente, ¿ya? A veces mejor, ¿ya? En todo caso, en base a lo que yo he visto, a veces usted puede buscar un modelo híbrido de respaldo, ¿ah? Por ejemplo, una vez al mes o una vez por semana, bueno, depende obviamente del negocio, ¿cierto? Del negocio en el cual usted tenga los datos registrados, pero a veces usted puede tener, por ejemplo, respaldos diarios incrementales, o sea, en el día guardar lo que se modificó y cada semana tener un respaldo full. Entonces ahí estoy haciendo, a no tener que estar haciendo todos los días un respaldo full que puede demorar mucho. Eso sería como un modelo híbrido. Eso. Así que eso, bueno, y la última, el primero se la lleva, el primero que dice, alternativa correcta, se la lleva. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una consulta tipo DDL? Y veamos. DDL. Veamos. ¿Quién respondió primero la letra A? Veamos. ¿Quién respondió? Don Agustín Ignacio. Don Agustín Ignacio respondió primero la A. Sí. Don Agustín Ignacio. 53 mensajes. No. Agustín Ignacio. ¿Me puede dar su apellido? Bueno, ahí lo busco en la lista. No creo que haya otro Agustín Ignacio. Creo. Aunque puede darse el caso, ¿ah? Pero Astudillo. Muchas gracias, don Agustín. Así pues. Sí, efectivamente. Me da pena este juego, Rafaela. Mucha Rafaela. Pero se va a ganar la estrellita con la tarea. Bueno, vamos a dar opciones de ganar estrellitas, digamos. Ah, don Ricardo. No, pero Ricardo tiene la 2-1, don Ricardo. Don Ricardo tiene la 2-1. Así que no se preocupe. El amigo que ganó me la dio, dice. Es muy buena persona, dice el joven. No juego más, dice don Christopher. Pucha, Christopher. No pierda la fe. En todo caso, si hizo bien el modelo de la tarea, va a tener una estrella. Así que, de hecho, la ayudantía de este jueves, la ayudantía, bueno, su amigo que me manda un correo, cediendo la estrella, pueden ser estrellas también, algún amigo a mí me manda un correo, le puede ceder la estrella a alguno de sus compañeros, algún amigo simpático, paleteado, buena onda. Eso. Así pues, mis estimados jóvenes, ya lo que viene ahora ya sería hacer consultas prácticas. La clase del miércoles vamos a ver algunas, la idea es tomar algún ejemplo práctico y hacer un par de queries, y eso. Eso, va a ser un mercado como de los bitcoins, las estrellitas de este ramo, Así que bueno, mientras no se trancen en la bolsa, todo bien, Las fechas de certámenes, no, Byron, pero sí me comprometo así o sí tenerlas claras, ahora voy a consultar eso. Pero sí, había dicho el otro día, pero ahora sí, don Byron. Me reclama si hay que el miércoles no tenemos respuesta, ¿ya? Ya el PPT ya está arriba, don Lucas, por acaso, para que lo pueda ver. De nada, pues, don Lucas. Eso sería por hoy. Ya lo del miércoles va a ser todo práctico. Así que, y recuerden que la idea del miércoles es hacer una clase más práctica. Las preguntas van a ser prácticas, así que preparados con consultas SQL. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Antes de terminar? ¿No? ¿Ninguna? Pensé que éramos... ¿Perdón? ¿No? Bueno, siendo así, entonces, chiquillos, me despido. Les vaya bien. Un abrazo a todos. Don Agustín. Feliz 420. Don Cristian. Rita Rafaela, un gusto. Don Agustín. Nos vemos el miércoles. Que les vaya bien. Un gusto igualmente.
Que vaya bonito. Un abrazo a todos. Chao, profe, que esté bien. Gracias, joven, igualmente a usted. Un abrazo.